No, no, está bien. Bueno, regresamos con ustedes y en esta parte vamos a conversar sobre temas de actualidad. Este fin de semana, específicamente el viernes y el sábado, tuvimos la gran oportunidad de informarnos, de accesar a un expediente que yo no tenía la más mínima idea de lo voluminoso, de lo espectacular, espeluznante que era ese expediente. Se trata del expediente de la ONSA, por el que perdió la vida el abogado Junior Ramírez. Yo pensaba que era una cuestión sencilla, de 200, 300 millones de pesos, que se hacía con alguna, como quieres, un acto de corrupción deleznable, imperdonable. Cualquier acto de corrupción es grave, es imperdonable para él. Pero como el expediente fue llevado a juicio, o sea, el expediente va a ser juzgado, es bueno que la gente conozca lo que dice la investigación de la Cámara de Cuentas, que fue dirigida por la que hoy ha sido disidente de esa Cámara de Cuentas. Quizás si ella no lo dirige, no se hubiera evidenciado esa, eh, esa gran maniobra, yo digo burda maniobra que habrían hecho esos funcionarios. Miren, usted sabe lo que dice ese informe. Dice ese informe que el monto asciende a miles de millones de pesos. El monto desviado de la ONU a miles de millones de pesos. Es decir, se apropiaron bajo negocios, bajo contratos y adquisición de servicios. Miles de millones. Yo digo 2, 3, 4 mil millones de pesos. Entonces, oigan la fórmula, la modalidad. Por ejemplo, las guaguas, habían 200 guaguas. Cada guagua era reparada de la misma cosa cada semana. Se, se compraban gomas, que no se compraban nada, sino que se abastecía supuestamente de gomas a la misma guagua en 15 días. Entonces se pagaban esas gomas 4, 5 y 6 veces, pero las gomas nunca llegaban porque las guaguas nunca lo necesitaban. Se reparaban motores a los que no se le ponían la mano y se hacían en talleres inexistentes. Según el informe de la Cámara, más de 5 lugares que eran dados como talleres nunca existieron y había uno que existía que no tenía ni una tuerca, que no tenía un gato, que no tenía una sola pieza para reparar vehículos de ese tipo de guagua. Es decir, era un taller menor, de menor cuantía para casos de emergencia, al que se le llevaban necesidades por millones de pesos para que ese taller que no tenía la capacidad lo vendían, lo arreglaran. Por decir, arreglar guaguas sin estar dañadas
una guagua cargada 5 y 6 veces al año. Se compraban gomas, se compraban accesorios, se compraba la misma guagua prácticamente. Se desechaban, se desvinculaban la guagua con mucha tarra, guaguas nuevas, y volvían y la rehacían y se pagaba por esa guagua. Eso era una mafia dirigida por las autoridades de la ONSA. En ese tiempo dirigida por un señor, creo que se llama Ramón Rivas o Manuel Rivas, no sé quién era, que es el presidente del PLD. Durante todo ese tiempo fue el presidente del PLD. Entonces, usted ve todo ese andamiaje que cuando se ve descubierto, miren, se hacían compras en lugares de repuesto que no existían, según la dirección que dice el informe, que tenían las facturas, ese lugar de venta, esa tienda de repuesto, surtidora, exportadora, nunca existió. No fue encontrado por los investigadores de la Cámara de Cuentas sobre ese informe. Esa investigación sale después de la muerte de Junior, porque Junior tenía los informes de que eso se estaba haciendo. Entonces ellos, en lugar de detener la operación mafia, la operación grande, lo que acceden es a asesinarlos de una manera espeluznante. La muerte de Junior fue una muerte que uno no puede explicar con la atrocidad por la que fue asesinado ese profesional, quien estaba en conversaciones con ellos, porque el problema es que llega porque estaba en conversaciones con ellos tratando de que él no aireara todo eso. Ya eso estaba en un tribunal que lo había llevado Junior, y ellos estaban persuadiendo para que Junior desistiera de eso, y optaron por asesinarlo. ¿Qué pasa? Que el asesinato pues provoca, como en la forma en que fue asesinado, encontrado en un río con 2 bloques en la cabeza, asesinado, fue secuestrado primero. Eso ameritaba una investigación más profunda de las causas y a quién beneficiaba la muerte de Junior. Y ahí ha caído en que era el staff dirigencial de la ONSA vinculado a esa gran mafia. Ahí está incluido el director de la ONSA, incluido el director administrativo, que es un alto oficial de la policía, creo que es coronel, incluido funcionarios del sector financiero de la ONSA, que eran los que se encargaban de las compras y eran los dueños de los negocios. Y eso debía tener una conexión con altas autoridades del gobierno, porque eso no se puede hacer de esa manera. O sea, para que la Cámara de Cuentas tape eso, que por eso allanaron la Cámara de Cuentas, y a mí yo me imagino que por eso va a ir preso mucha gente, para que esa Cámara de Cuentas ocultara eso, alguien debió darle la autorización, alguien debió decir tapa eso, porque eso era demasiado monstruoso, demasiado grande, demasiado voluminoso ese robo. Entonces, eso debe ser aclarado y debe ir preso todo el que tenga que ir preso. Señores, esta corrupción del gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina y ¿por qué no? Por Leonel Fernández no puede quedar. Eso no puede quedar así. Si quieren una nueva sociedad, si quieren un cambio de verdad, si quieren una sociedad diferente, tienen que castigar eso. Eso no puede quedar así. Aunque tenga que irse quien tenga que irse del gobierno pasado. Y de este si lo cometiera. Eso no puede quedar, no es verdad
que usted puede tener un partido con todos esos ladrones, dirigido por esos ladrones, de esa manera. No puede quedar así. Y la sociedad tendrá que ir desnuda, tendrá que ir con zapatos, tendrá que ir como tenga que ir para exigir que eso sea castigado. Porque como está la ONSA, pudieran estar 20 o 30 instituciones de ese nivel. Porque parece que era, ayer dijo Paliza que para conocer el ADN del PLD habría que ir a San Juan para ver lo desastroso, lo abandonado que quedó San Juan, de lo que vamos a hablar más tarde. Entonces, esa corrupción de la ONSA es un iceberg, nada más que un iceberg. Eso tiene que ser condenado. Sea Ramón Rivas, sea el coronel, sea Argenis Reyes, sea quien haya tenido que ser, o todos los que hayan tenido que ver, estén en el palacio, hayan estado donde hayan estado. Y hay muchas instituciones que tienen que ver con eso. Yo voy a hablar de la aduana después. Yo voy a hablar de la mafia de la aduana, porque tengo expedientes de la mafia de la aduana. Porque he interrogado a 5 suplidores, 5 importadores de la aduana, que no quieren dar la cara, pero que me han documentado eso. Porque ahí había otra mafia grande. Y no es verdad que esa mafia estaba desconectada de la acción de gobierno total. No es verdad. Eso no es posible que ese tren gubernamental centralizador como es el PLD no conociera de eso. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Bueno, regresamos con ustedes, volvemos al aire. Ayer el presidente Luis Abinader encabezó un consejo de ministros, es la reunión de los ministros del gobierno en San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana es de los pueblos que mayor pobreza acusó en los últimos 20 años, hasta el punto que las estadísticas establecen que más del 20% de los sanjuaneros emigró del 2005 al 2020 de San Juan hacia otros pueblos, básicamente a la capital. El 20%. Y eso obligó a que la Junta Central Electoral recalculara la votación y por tanto los espacios legislativos, y hubo que reducirle a San Juan, a la provincia de San Juan, 2 diputados. Es decir, a San Juan le quitaron en los últimos 15 años por la migración 2 diputados. Y eso fue ocasionado por la gran pobreza que creció en San Juan en esos últimos 15 años. San Juan, en el año 2002, tenía sembrada entre habichuelas, de habichuela nada más, 370,000 tareas. De cebolla se hablaba en Vallejuelo y toda esa zona de tener más de 150,000 tareas sembradas de cebolla. Y a San Juan le llamaban el granero del sur. De esas 370,000 tareas, San Juan en 10 años bajó apenas a 50,000 tareas. Es decir, San Juan dejó de producir 320,000 tareas de habichuelas solamente en 10 años. Eso provocó la pobreza de San Juan. Y ayer el presidente dio unas cifras en las que el 69% de la actual población de San Juan está en la pobreza extrema. El 69%. Una provincia que era
de las 7 más ricas y prósperas del país hace 20 años. Pasó a ser una de las 5 más pobres del país en esos 20 años. Con un presidente, con un gabinete entero de San Juan. Oiga lo que le estoy hablando. San Juan tenía la concentración más amplia de funcionarios en esos últimos 10 años, incluyendo al presidente de la Cámara, el senador más poderoso, más rico, estaba en San Juan, es de San Juan, y todas esas cosas. Usted se explica de eso. Eso no tiene ninguna explicación. Eso yo no tengo cómo explicarla a eso. Faña una vez evidenció por qué, pero eso lo vamos a decir después, porque ya el tiempo se nos ha terminado y yo les agradezco, Gerardo y Albania, gracias por la sintonía, se le quiere mucho desde hace muchos años, le agradezco eso, porque ya se nos terminó el tiempo. Así que mañana vamos a idear esos temas y vamos a ver por qué San Juan cayó de ser entre las 7 más ricas a ser la quinta más pobre del país. Hasta mañana, si Dios quiere.